Hola, estamos iniciando un episodio más de Sesiones Metropolitanas, un podcast de Metrópoli Laguna. Mi nombre es Miriam González y platico con expertos y expertas en diversas problemáticas urbanas y en acciones que se han propuesto como solución. Puedes ver esta y todas las entrevistas en nuestro canal de YouTube de Metrópoli Laguna y también enterarte de todo lo que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Hoy le doy la bienvenida a Álvaro Lomelico Barrubias. Él es maestro en urbanismo con especialidad en gestión urbana y políticas públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también es licenciado en urbanística y medio ambiente por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 13 años de experiencia en el sector privado y en los últimos 4 años se ha desempeñado como coordinador general de desarrollo metropolitano y movilidad en la SEDATU, donde coordina los procesos de gestión de suelo y ordenamiento territorial en los proyectos del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional de Tulum y el Parque del Jaguar en el sureste mexicano. Hola Álvaro, bienvenido a Sesiones Metropolitanas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días. Mucho gusto saludarte y estar contigo en esta charla, en este podcast. Saludarte, agradecerte por la invitación y pues invitar a todas y todos los interesados en temas del desarrollo metropolitano, la coordinación metropolitana, a que nos escuchen. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Yo creo que en las pláticas previas que hemos tenido, y esto coincide mucho con quienes hemos platicado en este podcast, que el problema es delimitar a qué nos vamos a concentrar en esta plática, ¿no? Sobre todo en el trabajo que se ha estado haciendo en SEDATU, porque ha participado en la promoción y en la elaboración de 350 instrumentos de ordenamiento territorial. Y esto, me comentabas, representa más del 40% del territorio nacional. Entonces, yo creo que aquí esto es lo que nos va a dar pie para conocer, porque primero que nada, me interesa que tú nos comentes qué es y para qué sirve un instrumento de ordenamiento territorial. De acuerdo. Pues mira, platicarte un poco el antecedente de lo que nos encontramos y de, pues, un poco el diagnóstico de la planeación del desarrollo urbano en nuestro país. Cuando inició la anterior administración federal, nos encontramos con el drama de que los 2,472 municipios, más del 80% no contaba con un instrumento de desarrollo urbano, y ese 20% que sí lo tenía, no necesariamente, digamos, estaba actualizado. Y entonces, ¿qué ha causado esto en nuestros asentamientos humanos, en nuestras ciudades, en nuestras metrópolis? Pues que la ciudad se vaya extendiendo, que se vaya, decimos, desparramando ante pues la deforestación, principalmente de áreas con valor ambiental o productivo. Hablamos de bosques, de selvas, pero también de zonas de cultivo, de agricultura, que son importantes también para los asentamientos humanos, para nuestras ciudades. Para también dimensionar de qué estamos hablando, de este crecimiento horizontal que tenemos en nuestras ciudades en México y en Latinoamérica, representa que cada año 14,000 hectáreas se van sumando a la superficie urbana de nuestro país. 14,000 hectáreas, que equivale, pues equivale más o menos al tamaño de la zona metropolitana de Morelia, de Pachuca, que cada año pues se va sumando una ciudad de esa dimensión, pues digamos, al continuo urbano de nuestras ciudades. Entonces, el hecho de esta planeación nula que existe en nuestro país, pues está haciendo que sea más acelerado el crecimiento de la mancha urbana que de la propia población, casi 3 veces más. ¿Y qué ha causado? Pues ha causado que proliferen, por un lado, asentamientos irregulares, donde hay vivienda, digamos, en zonas de riesgo, también en las laderas de algunos, digamos, ríos, escurrimientos, pero también
que causan deslaves, que causan inundación, en fin, vivienda sentada en zonas irregulares de riesgo y en zonas con derechos de vía federal, ferrocarriles, torres de alta tensión, en fin, esos asentamientos irregulares, en parte, no digo que sea el motivo principal, pero en parte también es por la nula planeación del desarrollo urbano. Y no planear para los municipios representa que cueste cada vez más el prestar los servicios básicos. Hablo de agua, luz, seguridad pública. Se tienen estudios que cuesta 4 veces más el no planear o planear de manera inadecuada y mandar, digamos, nuevos fraccionamientos a las periferias. Entonces, ante ese drama nos encontrábamos al inicio y es que se apostó fuertemente a un programa desde la federación que no había existido y no había un precedente de acompañar en la elaboración de planes y programas de desarrollo urbano tanto a los municipios como a las entidades. Y se lograron, creo que, avances muy significativos en esta estrategia que se le denominó PUMOT, que era un programa para el fortalecimiento de la planeación urbana, metropolitana y el ordenamiento territorial, que como bien comentabas, pues esta estrategia permitió que al día de hoy más del 43% del territorio nacional cuente con algún plan o programa de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial. Y decimos, pues la planeación no es tan palpable en el corto plazo. Son, digamos, acciones, son esfuerzos institucionales de los 3 órdenes de gobierno que se verán reflejados en los próximos 10, 20 o 30 años en cómo la reducción en el ritmo de crecimiento de la ciudad se va aminorando y cómo se van ocupando espacios subutilizados dentro de la ciudad. Entonces, el que tenga un plan o programa de desarrollo urbano, uno de los municipios o alguna de las metrópolis, tiene múltiples beneficios. Uno de los principales, pues, es por un lado, que el territorio, que la ciudad crezca de mejor manera, lo haga de manera ordenada, de manera sostenible y que, digamos, la ciudad ya construida se empiece a consolidar, se empiece a estructurar mejor, se empiecen a identificar las necesidades en materia de infraestructura, en materia de equipamiento público y que la autoridad de los 3 órdenes de gobierno tengan una claridad en las necesidades urgentes que necesita la ciudad. Si es el transporte público, si es la red de agua potable o la necesidad de la construcción de algún relleno sanitario, en fin, las necesidades en materia de infraestructura y las necesidades también de suelo que sea más factible a urbanizar. La vivienda que se vaya a requerir en los siguientes 20 o 30 años, poderla localizar de mejor manera y en ese sentido, pues los planes y programas de desarrollo urbano pues son una herramienta de utilidad. Te pudiera dar múltiples ejemplos de los beneficios también en materia de recaudación, también para hacerse de recursos propios los municipios, pues es la forma. Los municipios tienen la facultad constitucional por el 115 de administrar su territorio mediante la zonificación y es con el otorgamiento de estos permisos de construcción, de los cambios de uso de suelo, de lo que se le denomina los derechos de desarrollo que son otorgados, el que el municipio pueda cobrar y pueda recaudar y que esa recaudación le permita reinvertir esos recursos en mejorar las condiciones de algunas zonas de la ciudad que están en franco deterioro. Entonces, digamos, puede servir también como recaudación, como mecanismo, herramienta para la edificación de vivienda, identificación de necesidades de infraestructura y de equipamiento, pero yo creo que lo fundamental es que una ciudad, por la importancia que tiene
y las necesidades que tiene su población, el que tenga una guía y una orientación clara hacia dónde va su desarrollo, pues es lo fundamental. Entonces, a grandes rasgos es lo que te pudiera decir de este esfuerzo que se ha realizado desde la Secretaría y que en el arranque de esta nueva administración federal, pues continuará este esfuerzo de seguir acompañando a los municipios en elaborar y actualizar sus planes y programas, pero también será muy importante el seguimiento y la implementación de los ya elaborados. No se trata solo de hacer por hacer instrumentos, sino también de que institucionalmente las autoridades, sobre todo municipales, estén preparadas, capacitadas para poder implementar lo que ese plano o programa señala, vigilar y sancionar también a que se cumpla, y también a que periódicamente, cada 3, 5 años, se vaya revisando y viendo su pertinencia o su necesidad, si así se identifica, de una posible actualización. Hacia eso apunta el continuar esta política de planeación y ordenamiento en todas sus escalas: municipal, metropolitana, estatal y regional. ¿Cómo es entonces este proceso o quizá la ruta de poder ver logrado programa de ordenamiento? Es decir, desde ahora sí que la intención de SEDATU a lograr que los gobiernos locales lo puedan realizar, no solamente elaborar, sino como tú lo comentabas, ¿no? El seguimiento a la ejecución. ¿Cuál sería esta ruta en la que ustedes participan para que pudiera materializarse el documento? Pues mira, lo que se estuvo trabajando en la elaboración de estos 300 instrumentos fue un esfuerzo no solo de la Secretaría, también en esta meta se sumó el Infonavit. Por primera ocasión, el Infonavit diseñó y elaboró y sigue elaborando estos planes y programas de desarrollo urbano. Fue por medio de convenios que se firmaron con cada una de las entidades y los municipios beneficiados. Era, digamos, el compromiso de los 3 órdenes de gobierno en asumir, pues digamos, esta responsabilidad conjunta de elaborar estos instrumentos. Y aquí la Secretaría, mediante procesos de licitación pública, se contrataron a empresas especializadas en la elaboración de este tipo de instrumentos a que acompañara al gobierno del estado y a los municipios en su elaboración. En promedio duró alrededor de un año, año y medio la elaboración de estos instrumentos, y que la gran mayoría de ellos ya fueron publicados e inscritos en el registro público de la propiedad. Fue un proceso en algunos casos complejo, porque al final un plano o programa pues es, digámoslo así, un consenso, un acuerdo social, económico, político, pues de los intereses del desarrollo económico de la realidad, digamos, municipal, y de los distintos actores que interactúan en el territorio, los intereses inmobiliarios por un lado, poder mediar y equilibrar esos intereses es lo que estos planes y programas buscan. El que las cargas y los beneficios del desarrollo urbano pues estén, digamos, más o menos equilibrados. Y en ese sentido, la Secretaría durante todo este proceso estuvo pues acompañando a las entidades y a los municipios junto con los equipos consultores en el proceso de elaboración. Ahora que ya están, digamos, publicados e inscritos, el reto es que las autoridades que les toca, digámoslo así, estarlo implementando día con día, porque esto es una acción viva. Ahora sí que cada licencia de construcción nueva te remite a ese plano programa, y en ese sentido
el que los funcionarios responsables de revisar los nuevos proyectos y de autorizar los nuevos proyectos, pues tienen que estar, digamos, capacitados para interpretar lo que el plan señala. La autoridad municipal, sobre todo, estar vigilando el territorio donde se esté respetando lo que el plan o programa señala. El no estar permitiendo construcciones irregulares, ilegales en zonas que no estaban marcadas como urbanizables, el estar penalizando que las densidades no se estén excediendo de lo que ya plantea el plan o programa. En fin, son algunos de los retos que la autoridad municipal tiene que estar dando seguimiento y monitoreo. Nosotros vemos que si el municipio se fortalece, digamos, normativamente e institucionalmente, será la manera en la cual pues veremos mejores frutos en algunos años. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que los municipios puedan no solo tener el plan o programa, sino que también ahora piensen en si no tienen un reglamento de zonificación, de construcción, digamos, más o menos armónico, lo puedan elaborar o actualizar. Un reglamento municipal o metropolitano que reconozca la realidad de la ciudad puede ser un mecanismo complementario al programa. Y si hay una institución que se encargue de darle seguimiento y vigilancia, como puede ser un instituto metropolitano de planeación o institutos municipales de planeación que tienen, digamos, esta figura de ser órganos técnicos de seguimiento, puede ser otra de las vías. Entonces, tendríamos funcionarios especializados que permanentemente estarán volteando a ver el territorio, volteando a ver estos planes y programas de desarrollo urbano en sus distintas escalas, a la normatividad vigente del municipio o de la zona metropolitana, y nos aseguraremos de que hay alguien que es el guardián, digámoslo así, de que la normatividad y la planificación del desarrollo urbano se vaya dando. Entonces, hacia eso es la apuesta, a institucionalizar y fortalecer pues estas capacidades, que los municipios y las zonas metropolitanas tengan estos entes, estos órganos que también se pueden volver más allá solo de planificadores del territorio, en gestores de recursos públicos, para que los proyectos que esos planes de desarrollo urbano ya identifican, pues también tengan financiamiento, ya sea federal, estatal, internacional, o asociaciones público-privado, en fin, se puede volver este ente gestor también. Vemos todas esas posibilidades que se pueden ir fortaleciendo para que estos planes de desarrollo urbano pues tengan más fortaleza. Y por ejemplo, en el caso de La Laguna, que es uno de los territorios que también participó en esta elaboración de programa de ordenación, ¿qué tanto se complica o no el proceso para, justo como tú dices, es un acuerdo, entran todos los gobiernos, pero pues en el caso de las zonas metropolitanas interestatales entran más, ¿no? O sea, hay más intereses. ¿Cómo es este proceso desde tu experiencia? Pues mira, el poder hacer planeación del desarrollo urbano, pues es complejo por los intereses que conlleva. Ya hablábamos de los intereses inmobiliarios, de ciertos grupos, sectores, poderlos mediar con los intereses públicos y con el interés colectivo. Y si lo hablamos en una escala que implica más de un municipio, y en este caso, como en el caso de La Laguna, más de una entidad, lo vuelve aún más complejo. Sin embargo, creemos que con voluntad se pueden lograr estos objetivos. Y decirte que de las ahora ya 8 ciudades que son zonas metropolitanas o zonas conurbanas, en la administración pasada logramos elaborar en esas ciudades en al menos 5.
planes o programas de ordenamiento metropolitano interestatal, donde pues con la buena voluntad por parte de las entidades que conforman estas ciudades, la federación, se logró la elaboración y te pongo algunos ejemplos y ahorita me referiré a la laguna. Puebla, Tlaxcala, ahí estamos hablando de 39 municipios y 2 estados. A pesar de la, digamos, escala y la complejidad de diferentes actores, el trabajo salió muy satisfactorio porque se logró en menos de año y medio el proceso de elaboración, de gobernanza que permitió su publicación y registro de este instrumento. Me voy al más grande, que fue el que hicimos, el del Valle de México, con más de 76 municipios, se está elaborando. Hubo un intento de elaborarlo, no se consiguió, pero ahorita creemos está el escenario, pues, digamos, muy favorable para que el Valle de México y estas 3 entidades puedan lograr tener, después de muchísimo tiempo, un programa de ordenamiento metropolitano interestatal. Pero también, pues, se logró Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que es Jalisco y Nayarit. Se está trabajando Pénjamo, La Piedad. Se está trabajando también Tampico con Tamaulipas y Veracruz, ese ya se logró publicar. Y en el caso de la laguna, decirte, fue un trabajo complicado porque la laguna tiene una particularidad, como ustedes bien sabrán o mejor sabrán. Cada año prácticamente tienen elecciones, al no estar, digamos, empatado el calendario electoral, se tienen muchos cambios y hay procesos electorales, pues, de manera permanente. Este elemento político electoral complica, bueno, varias acciones y entre ellos, pues, el tema del ordenamiento metropolitano. Ante eso y ante también al poco interés que en algún momento se mostró por empujar que la laguna tuviera por primera ocasión un programa de ordenamiento metropolitano, pues también pasó ahí por muchas caídas, varios picos, varias bajadas, varias subidas, pero al final creo que varios funcionarios de ambas entidades y de los municipios se comprometieron. Hubo la inclusión de un consejo consultivo ciudadano conformado por distintos sectores y gremios, digamos, académicos, sector empresarial, y digamos algunos especialistas de la laguna que se interesaron, se sumaron al esfuerzo en revisar y retroalimentar el instrumento y pues empujar a las autoridades a que primero se autorizara en la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, que eso lo logramos el año antepasado, y el paso que seguía era que se aprobara en los 5 cabildos. Ahí fue un poco más complicado, pero bueno, primero fue Lerdo, Gómez Palacio, en el caso de Durango. Recientemente logramos ya la autorización en el caso de Torreón, de Matamoros y de Francisco y Madero. Y una vez autorizado por los cabildos municipales, pues ya solo restaba la publicación en los periódicos oficiales estatales. Ya decirte, logramos que Durango primero lo publicó y me parece que el viernes 27 de septiembre el gobierno del estado de Coahuila ya lo publicó en el periódico. Entonces, con esto, básicamente, pues habremos concluido. Falta un ligero paso que es la inscripción en el registro público del instrumento y con ello, pues habremos concluido un trabajo, si no mal recuerdo, de cerca de 5 años en el caso de la laguna, donde pues ya va a contar con un instrumento vigente para que estos 5 municipios que conforman la zona metropolitana interestatal de la laguna tengan una directriz de manera integral, que no sea
solo la planeación del desarrollo urbano de cada uno de estos 5 municipios, sino que se tenga una directriz de manera integrada, de manera, decimos, sistémica, que le permita pues identificar algunas oportunidades o debilidades en el territorio de la laguna y que les permita pues potenciarlas. Y ante la coyuntura pues del cambio de administración federal, este instrumento, este programa de ordenamiento metropolitano de la laguna, identifica una serie de proyectos estratégicos muy particulares, donde permitirá, entre otras cosas, pues que las autoridades y las dependencias del gobierno federal puedan tener ya un referente que les permita, pues, tener con claridad cuáles son las problemáticas de la ciudad en materia de manejo de residuos sólidos, de vivienda, de movilidad y transporte, de infraestructura, en fin, que puedan de ahí tomarse para ser financiadas en estos próximos 6 años del gobierno federal. Sabemos que hay por lo menos 2 acciones muy de corto plazo urgentes para la ciudad: concluir el proyecto de agua saludable para la laguna, que es una necesidad y que fue un proyecto que inició la anterior administración federal. El tema del transporte público también, el continuar con el proyecto del BRT, que también fue un proyecto ahí que iba a arrancar y que se detuvo. Pero bueno, así como esos 2 ejemplos, pues hay muchos más, y que este programa de desarrollo urbano, que tiene miras al 2040, pues permitirá, digamos, ir caminando y encaminando algunos de los esfuerzos institucionales de los 3 órdenes de gobierno. Por ejemplo, en esto que mencionas, no solamente se ha tenido como resultados los programas de ordenamiento territorial, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de, me parece que el año pasado fue que se publicó el informe de Metrópolis, Metrópolis 2020, que es un esfuerzo de darle seguimiento a esta delimitar o a continuar descifrando las zonas metropolitanas, las ciudades en México. ¿Cómo nos encontramos ahorita en materia de gobernanza metropolitana con esta visión de SEDATU respecto a, por ejemplo, en el informe anterior, me parece que fue 2015, se mencionaban que eran 73 zonas metropolitanas, se hizo un cambio, una modificación en la metodología y ahora son 92. Sí. 92 zonas metropolitanas. Entonces, ¿por qué? Bueno, quizá no tanto el por qué hacer el cambio de metodología, pero ¿qué significa para México este gran aumento en las zonas urbanas y cómo vamos? ¿En qué nos vamos a preparar? Pues sí, mira, este ejercicio de identificar a las zonas metropolitanas en nuestro país es una atribución que tiene la SEDATU, que le confiere la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y que desde el 2000 no existía esta ley o esta reforma de ley, se venía constituyendo un grupo interinstitucional entre SEDATU, INEGI y CONAPO. Las 3 instituciones se reunían y conforme se iba actualizando algún censo de población o algún conteo de población y vivienda, que como sabes se hace cada 5 años, censos cada 10, conteos cada 5, permitían pues tener estos datos demográficos más actualizados, y en función de esa actualización se iban identificando estas zonas metropolitanas. Efectivamente, en el penúltimo ejercicio 2015, que se publicó en el 2018, este grupo interinstitucional identificó a 74 zonas metropolitanas, todas en la misma categoría, todas en la misma bolsa, decimos. Y en este ejercicio 2020, que se publica en 2023, quisimos hacer cambios en la metodología,
porque reconocíamos la diversidad del fenómeno metropolitano y las diferencias, y ponerlas en la misma bolsa nosotros considerábamos no era lo adecuado para después implementar políticas públicas diferenciadas. ¿Y a qué me refiero? Había en esas 74 zonas metropolitanas al Valle de México con más de 20 millones y Acayucan, que no quiere decir que no sea importante, pero con poco más de 100,000 habitantes. Entonces había una diferencia, digamos, abismal en términos demográficos entre una ciudad y otra. Pero no solo se trata del tamaño de la población, sino también de la complejidad en la coordinación. Y teníamos y tenemos ciudades de un solo municipio que eran consideradas zonas metropolitanas, muchas de ellas capitales de los estados. Por ejemplo, Chilpancingo, Chetumal, Ciudad Juárez, que no es capital, pero que también es una ciudad de un solo municipio, Hermosillo, Ensenada, también Culiacán, en fin, eran ciudades importantes regionalmente, políticamente, porque es la concentración ahí en la capital del poder político, es donde despachan los gobernadores, las gobernadoras, donde se concentran muchas veces los principales hospitales, centros de salud y universidades. Reconocemos esa importancia, sin embargo, muchas de estas ciudades, 22 para ser precisos, no tienen conurbación y no tienen necesidad de ponerse de acuerdo con algún otro municipio. Entonces, esas nosotros decíamos, no es que no las queramos reconocer ya como una zona metropolitana, pero tienen una categoría distinta. Y ante eso, por eso en esta nueva delimitación de zonas metropolitanas, donde se identificaron a 92 metrópolis, no a 92 zonas metropolitanas. De ese, digamos, panorama general de las 92 metrópolis, hicimos 3 categorías. La primera son las zonas metropolitanas, y ahí pasamos de tener 74 a disminuir a 48. 48 zonas metropolitanas que por primera ocasión desde el 2000 al 2020 disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque abrimos 2 categorías. Una categoría que es la que te platicaba, que son estas ciudades importantes, estas metrópolis importantes que son de un solo municipio y que aquí las clasificamos, las catalogamos como metrópolis municipales. Son 22 ciudades donde son importantes económicamente, regionalmente, demográficamente, pero no tienen una continuidad o conurbación física o funcional con algún otro municipio. Son ciudades, digámoslo así, un tanto independientes del resto. Entonces, se abrió esa categoría 22 para no quitarlas y decir, pues, no va a haber un reconocimiento de su importancia. Y se abre una tercera categoría con 22 ciudades más, con 22 metrópolis más, que les conocemos como zonas conurbadas. Y estas zonas conurbadas, digámoslo así, son como las zonas metropolitanas, pero más pequeñas. Ahí también obligadamente es más de un municipio, hay una continuidad física o funcional entre estas ciudades y donde pues se reconoce la necesidad de que estas ciudades tengan que tener mecanismos de coordinación entre ellos, entre los municipios o en algunos casos entre las entidades que permitan pues la gestión territorial, la prestación de los servicios públicos. Entonces, al final, como ves, se abren estas 3 categorías y se puede entender un poco mejor el funcionamiento de las mismas y poderlas separar, las más grandes de las más pequeñas, las que tienen un municipio a las que tienen más de un municipio, pues se reconoce su importancia. Por primera ocasión también el ejercicio no solo identificó a las metrópolis, sino también las caracterizó. ¿Y a qué me refiero con caracterizar? Económicamente se les puso el peso que representan en el Producto Interno Bruto de cada una de las ciudades, la productividad que tienen, el peso
en materia del sector primario, secundario o terciario. En términos urbanos, también por primera ocasión se puso una evolución del crecimiento de las manchas urbanas o de las áreas urbanas en estas metrópolis. Cuánto era la superficie urbana en el 2010 y cuánto creció en el 2020, qué densidades de población se tienen, quién está, digamos, haciendo una política de contención del desarrollo urbano, quién le está apostando más a la redensificación, a la ciudad compacta y a la verticalidad. Pues con esos indicadores nos ayudan a entender un poco mejor. Entonces, se identificaron, delimitaron y caracterizaron el fenómeno metropolitano, y que creo que es un ejercicio importante que servirá como insumo también para las políticas públicas en materia de desarrollo nacional, en materia de desarrollo regional, pero que en lo local pues permitirá también ser un insumo para algunas políticas. Sí, aclarar, y en el mismo ejercicio lo decimos, esta delimitación no viene a resolver todas las problemáticas que tiene una zona metropolitana. No viene a hacer, pues, digamos, la camisa de fuerza para ajustarse a todas las realidades o a todas las problemáticas ambientales en materia hídrica. Decimos, es un insumo que cumple algunos objetivos, pero que no es una camisa de fuerza para las ciudades y que se tengan que ajustar a esta delimitación para hacer todas sus políticas. Entonces, ahí invitarles a que los que no la conocen puedan conocer este ejercicio, puedan identificar qué metrópolis se sumaron. Fueron 19 que no habían sido reconocidas en el ejercicio anterior y que en esta sí. Cerca de 29 sufrieron algún cambio, y nos referimos a que entraron o salieron algunos de los municipios, que también era algo que normalmente no sucedía. Normalmente era sumar por sumar, y el incentivo principal era pertenecer al Fondo Metropolitano, y se creía que entre más población tenías más posibilidades de acceso a recursos del Fondo Metropolitano. Entonces, creo que es un ejercicio riguroso en términos metodológicos, técnicos, y pues que nos habla ahí de la complejidad metropolitana y de la importancia que tiene. Solo un último dato para cerrar este comentario. Estas 92 ciudades concentran más del 80%, 85% del PIB nacional. Entonces, como ves, pues es el gran motor de desarrollo de este país, estas 92 ciudades. Entonces, son el motor de desarrollo económico del país, pero del desarrollo regional también. Entonces, la importancia y tenerlas, digamos, muy cercanas y en el radar en la política pública, pues es fundamental para los próximos 6 años. Y justo en este ejercicio que hacen, ahora, bueno, más recientemente se publicó el nuevo Sistema Urbano Nacional. Entonces, Sí. ¿cuál es, bueno, la diferencia? ¿Para qué nos ayuda tener este nuevo sistema urbano? Pues mira, ahorita les hablaba de la delimitación de las metrópolis y estas 92, digamos, ciudades hegemónicas. El Sistema Urbano Nacional es un ejercicio también que, digamos, no tiene, a diferencia del otro, del 2000, este solo se tiene 2 ejercicios anteriores. Acá el objetivo es identificar a aquellas ciudades o asentamientos humanos que tengan 15,000 habitantes y más, o sea, 15,000 habitantes hacia arriba. Y aquí el objetivo no es si están o no conurbados entre ellos. Si están, pues evidentemente se identifican, pero lo importante es poder crear o identificar cuáles son los principales asentamientos humanos en todo el territorio nacional, y poderlos, pues aquí más que clasificar, pues ordenar, digamos, en términos demográficos principalmente. Y aquí
en el territorio nacional se identificaron a 453 ciudades en todo el país. De estas 453 ciudades, 13 de ellas son millonarias, les decimos, porque tienen de 1 millón de habitantes hacia arriba, siendo pues la Ciudad de México la más importante, con más de 20 millones de habitantes. Le sigue Guadalajara, Monterrey, eh, en fin, son 13 ciudades las que se identifican como millonarias y en las cuales vive el 46 millones de habitantes en una superficie casi de 700,000 hectáreas. En una siguiente, no clasificación, pero sí jerarquía, encontramos a ciudades entre medias y grandes, que son ciudades que van desde los 100,000 habitantes hasta el millón, que llegan a las 299,999. Estas 84 ciudades en el territorio nacional concentran 29 millones de habitantes. Y aquí estamos hablando que viven, nada más para que podamos dimensionar, casi en la misma extensión territorial que las primeras 13. O sea, viven en 683,000 hectáreas. Entonces, eso nos habla del nivel de concentración, 13 viviendo en la misma superficie que otras 84. Y finalmente, ciudades también pudiéramos decir más pequeñas, que van de las 15,000 a los 100,000 habitantes, y ahí tenemos la gran mayoría, que son 356 ciudades. Y bueno, una vez que identificamos estas 453, ¿para qué sirve? Decimos, bueno, para muchas cosas, porque en esta identificación hicimos un ejercicio de ver cómo han ido evolucionando demográficamente, pero también urbanamente, cómo ha sido la ocupación del desarrollo urbano de estas ciudades. Entonces, desde el 2000, 2010 y 2020, ponemos mapas y datos duros de hacia dónde ha ido el crecimiento del desarrollo urbano de estas 453 ciudades. Este ejercicio tampoco no se había realizado en otras ocasiones, y entonces permitirá a los gobiernos locales ver en los últimos 20 años hacia dónde apunta el desarrollo urbano, si lo está haciendo de manera adecuada, inadecuada, si se está yendo, digámoslo así, en decremento de zonas con valor ambiental o productivo, se está acercando a zonas de riesgo. Permitirá como un insumo para la planeación del desarrollo urbano de estas 453 ciudades. En materia también de desarrollo urbano, decirles que hubo un esfuerzo en poder identificar desde 1900 a la fecha. O sea, hay un esfuerzo de poder ver a estas ciudades en más de un siglo. 120 años están ahí, y que también hay una proyección al futuro. Cómo estas 453 ciudades van a crecer en términos de población y en términos de crecimiento urbano en la siguiente década. En el 2030, cuánta población se suma, cuánta necesidad de suelo se suma, y que, insisto, servirá para que los tomadores de decisión en lo local puedan anticiparse ante estas necesidades. Si van a necesitar 500, 200 o lo que sean en materia de suelo urbanizable, lo hagan de mejor manera, lo hagan de manera más responsable. Y en las necesidades que esto conlleva, sabiendo que viene una población adicional a la que tienen de 100,000, de 50,000, de 10,000, esa población va a necesitar vivienda, va a necesitar agua, electricidad, va a necesitar mejor capacidad para el manejo de residuos sólidos, mayor prestación de servicios de transporte público, en fin, todas las necesidades que la población en una ciudad requieren. Te permite tener esos datos para poderte anticipar. Y digamos, en la planeación nacional, ahora que se estará o se está trabajando en el Plan Nacional de Desarrollo, pues permitirá tener este ecosistema, este sistema de ciudades en todo el territorio nacional,
que permitirá pues al momento de ahí sobreponerle, digamos, los proyectos prioritarios. Hablamos de corredores ferroviarios, carreteros, trenes de pasajeros, de carga, mejoramiento de puertos, aeropuertos, en fin, todos estos 100 puntos que anunciaba la presidenta Sheinbaum, poder ponerlos sobre, digamos, asentamientos humanos ya identificados, caracterizados, y que permitirán poder decir cuál va a ser las implicaciones sociales, económicas en el territorio nacional. Entonces, creemos que el ejercicio es muy importante. Si lo queremos ver para un análisis académico, pues también nos da, porque se da, decimos, un clavado a la historia, y contamos desde 1900 hasta el 2030 por la proyección que se hizo. Entonces, son 130 años de historia de la evolución de nuestras ciudades, que hay muchos estudios sobre esto, digamos, desde la perspectiva académica. Tenemos grandes investigadores que han dedicado pues prácticamente su vida a estudiar el fenómeno urbano desde la academia. Desde el sector público hay pocos ejercicios que se habían elaborado, y que pues es un esfuerzo que apunta hacia ello. Entonces, tiene también múltiples aplicaciones, y que es un documento que hace un par de semanas, 26 de septiembre, si no mal recuerdo, fue cuando se liberó, se publicó este instrumento. Entonces se enfoca, digamos que su unidad de medida es la ciudad, y observa la evolución, el crecimiento y la proyección que tiene la ciudad. O sea que aquí sí vemos una delimitación administrativa, ¿no? Político-administrativa. Y luego ya quizá el otro documento de zonas metropolitanas, vemos ya más la dinámica urbana o metropolitana del territorio. Pues mira, en el de Metrópolis, ahí es justo la suma de los municipios de manera completa, no tanto, digamos, la mancha de la ciudad o la área urbana de la ciudad. En Metrópolis, el objetivo que se busca es sí identificar cuáles son las metrópolis, pero ¿para qué? Para que después que están identificadas, que el municipio de Torreón y el municipio de Gómez Palacio, en fin, esta suma de municipios conforman una zona metropolitana, se pongan de acuerdo. ¿Para qué? Para lo que quieran, pero hay, al menos en la Ley General de Asentamientos Humanos, 14 temas por los cuales se tendrían que estar poniendo de acuerdo. Ordenar el territorio, prestar los servicios públicos, mejorar los servicios de transporte público, la prestación y recolección de residuos sólidos, en fin, hay 14 ahí, y por ello la necesidad de juntar ahora sí que los límites administrativos. En Metrópolis sí es la suma de límites administrativos. En este otro, en el del Sistema Urbano Nacional, no sumamos municipios completos, sumamos áreas urbanas. Áreas urbanas que si es de un municipio o es de otro, no importa. Se suman las áreas urbanas independientemente del límite administrativo. Digámoslo así, baja más a identificar la continuidad urbana, la interacción entre centros o localidades urbanas, aunque no estén pegadas del todo, pero hay una distancia, digamos, relativamente no tan alta, y que permita cierta interacción y funcionalidad, el poderla considerar dentro de la misma ciudad. Entonces, sí hay una diferencia y hay objetivos que persiguen de manera distinta. En el Sistema Urbano de Ciudades, son el análisis de todas las localidades urbanas que el INEGI así clasifica, y poniendo, pues, digamos, el parámetro de los 15,000 habitantes hacia arriba, como históricamente se ha reconocido a las ciudades en México, pero solo de las manchas o áreas urbanas pegadas o muy continuas. Entonces, si aquí el límite político administrativo no importa tanto, porque lo que importa es
identificar esa concentración. Y en el caso de las metrópolis, ahí sí es la suma de estos polígonos o de estos límites político-administrativos que son los municipios, porque ahí el objetivo es, bueno, es el, ahora sí que ese polígono, ese polígono administrativo es el que después lo representa un ayuntamiento, un presidente municipal, y que habrá que coordinarse con otro ente igual, y a su vez con la entidad, con el Estado, con la Federación. Entonces, sí hay esa diferencia entre un ejercicio y otro. Ambos es en todo el territorio nacional, ambos persiguen fines similares, que es el reconocimiento del fenómeno urbano y el otro del fenómeno metropolitano, y por eso las diferencias en la metodología y por eso las diferencias incluso en los resultados. Ustedes van a poder encontrar ahí que en el Sistema Urbano Nacional, la laguna tiene un tamaño distinto en el Sistema Urbano Nacional, y en metrópolis, como la laguna, aparece con una dimensión distinta, y tiene que ver con eso, con que en metrópolis sumamos toda la población de todo el municipio, o de todos los municipios, en el caso de la laguna de 5 municipios, y en el caso del Sistema Urbano Nacional es la suma de todas las localidades urbanas. Las rurales quedan fuera. Uh-huh. Sí. Entonces, sí, habrá que identificar muy bien también el desarrollo, ¿no? Y irnos un poco con la historia y esperar y ver más bien cuáles son las proyecciones para el 2030, porque aquí el objetivo incluso va a grandes rasgos ese dato para el 2040, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir o qué es lo que nos podrías decir que nos espera en esta administración en cuanto a los objetivos que tiene ese dato, ya sea de dar el seguimiento a todos los resultados en cuanto a ordenamiento territorial, o incluso cuáles son los nuevos elementos que pudieran integrarse, que podamos esperar para el desarrollo en esta administración? Pues mira, para la laguna se avanzó favorablemente en ya tener este instrumento rector de escala metropolitana. Solo esperaremos y estaremos ahí acompañando a los gobiernos tanto de Durango como de Coahuila en su inscripción para poder cerrar eso. Abajo de esa escala metropolitana, en la escala municipal, también con apoyo de la SEDATU, se actualizó Gómez Palacios y Ciudad Lerdo, del lado de Durango. Entonces ya a escala municipal ya se trabajó. En el caso de Coahuila, los municipios también, algunos de ellos, Matamoros, Francisco y Madero y Torreón, fueron apoyados por SEDATU, por Infonavit, y los que no hayan concluido, se buscaría que en este próximo 2025 puedan entrar, y entonces estar hablando ya de que se tiene un instrumento metropolitano actualizado y armonizado con los municipales, que permitirá pues al menos alinear esas dos escalas. Entonces ahí ya hubo un avance importante. Si no mal recuerdo, los de Durango fueron publicados, inscritos y demás. En el caso de Coahuila, Francisco y Madero acababa de pasar la consulta pública. Uh-huh. En el caso de Matamoros y Torreón no lo tengo tan claro, pero bueno, lo que se buscará es que la laguna tenga instrumentos vigentes, actualizados. ¿Qué más se perseguirá? Que de los proyectos identificados en estos planes y programas de las diferentes escalas, se puedan empezar a implementar, a buscar financiamiento. Hablo en materia de algunos proyectos de infraestructura y de equipamiento ya identificados, muy claros, que se pueden empezar a detonar, pero uno de muy corto plazo es el tema de la vivienda. Y aquí la doctora Sheinbaum
ha comprometido la construcción de más de un millón de viviendas en todo el país y donde La Laguna pues es parte. El que tengan los municipios y como zona metropolitana un programa de desarrollo urbano ya permite identificar en dónde sí y en dónde no colocar esa vivienda. Entonces, ya creo que es un paso importante que han dado pues como ciudad en su conjunto, pero como municipio en lo individual. Ahí viene también una apuesta importante para La Laguna, el poder edificar un número importante de vivienda. La presidenta ha estado haciendo recorridos por regiones y anunciando el número de proyectos y acciones de vivienda que corresponderá a cada una de las entidades o de las ciudades. Entonces, muy pronto ya se podrá definir cuántas de ese millón de viviendas le corresponderán a Durango, a Coahuila y en específico a La Laguna. Entonces, el tema de vivienda viene de manera importante hacia allá. La apuesta a mejorar los sistemas de transporte público es otra de las acciones que la doctora Sheinbaum emprenderá. Como ustedes sabrán y por su formación, ella sabe mucho sobre temas energéticos y el mejorar los servicios de transporte público ayudan a que pues la gran contaminación provocada sobre todo por el transporte y por los medios o vehículos automotores y demás, son la principal causa de contaminación y con efectos en el cambio climático, pues ella le apostó, hizo muchas acciones siendo ella jefa de gobierno en la Ciudad de México, construcción de teleféricos, de mejora de trolebuses, de los sistemas férreos. Entonces, hacia eso también apunta mucho, a mejorar y dentro de los 100 puntos anunciados, el mejorar los servicios y sistemas de transporte público en las ciudades será una prioridad, y yo creo que para La Laguna el hecho de que ya se tengan ciertos avances en identificar sistemas de esta naturaleza, pues también será una de las cosas que se puedan empujar. En materia, digamos, regional y demás, como saben, se está todavía analizando estos grandes corredores ferroviarios, conectar hacia la frontera norte con el centro y con los corredores al interior del país será una de las apuestas, y que yo veo ahí potencial importante para La Laguna y que pudieran ser de las acciones que vienen en los siguientes 6 años. Y algunas otras que también identifico, pues es estas oportunidades del nearshoring que también se están abriendo. La localización de la industria ante las oportunidades del mercado global. Creo que también La Laguna, al tener instrumentos de planeación del desarrollo urbano más actualizados y armónicos, crea certidumbre a las inversiones. Muchas veces el no tener planes o programas genera incertidumbre al no saber si se puede o no edificar o construir zonas industriales y demás. Hacia los empresarios nacionales o extranjeros, el que no se tenga claridad en el desarrollo urbano es una laguna, digamos ahí algún claroscuro que pues muchas veces se puede interpretar como que no hay facilidades o que puede prestarse a la corrupción. El hecho de transparentar el desarrollo urbano mediante planes y programas de ordenamiento metropolitano, municipal y demás, es transparentar que ahí se puede o que ahí no se puede, y que si se puede, en qué densidad se lograría y qué requisitos debo o no cumplir. Entonces, creo que también hacia esas apuestas de llegada de nuevas inversiones se han dado pasos, y creo que se seguirá trabajando en ello. Y finalmente, yo diría en materia de gobernanza metropolitana, pues ahí seguiremos ahora ya, primero nuestra pelea, nuestro trabajo, esfuerzo fue encaminado a que la ciudad tuviera un programa de ordenación, ya lo tiene, ahora vamos hacia su implementación,
vamos al involucramiento de las instancias de gobernanza, en poder trabajar en subcomisiones de movilidad, de infraestructura, de riesgo, de medio ambiente, de economía, de vivienda, en que esas acciones empiecen a trabajar de manera particular, a que los actores en cada uno de estos temas y los funcionarios responsables de cada uno de estos temas empiecen a tener una agenda de coordinación entre los 5 municipios y los 2 estados para que los proyectos y acciones se empiecen a implementar. En fin, son algunas de las acciones que yo identifico puedan venir para la ciudad de La Laguna, para la metrópoli de La Laguna, y que pues creo se avisoran nuevos proyectos ante la llegada e inicio de una administración pública federal con muchos proyectos en todo el país. Muchísimas gracias, Álvaro. Te agradezco este recorrido que nos has hecho sobre los instrumentos y todo lo que se ha venido, sobre todo para explicarlo en el caso de La Laguna, ¿no? Que es, digamos que es lo que nos hace clic a nosotros que pues, como ciudadanos. Pero te agradezco también tu tiempo, el estar aquí y muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Muchas gracias, Miriam, a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego. Hasta luego.